Mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9:12. Efectivamente estamos amaneciendo, creo yo que con una sensación diferente. Yo me atrevo a creer que hoy despertamos con un relativo alivio. Lo que sucedió ayer debe ser procesado por la sociedad como una extraordinaria noticia. Y entre aquellos que de alguna manera se ven amenazados en su pensar, en su sentir, por las interpretaciones políticas que quieren minimizar lo ocurrido ayer, me parece que tenemos la obligación, quienes con alguna posibilidad contamos, tenemos la obligación de orientar adecuadamente el sentir y el pensar de lo ocurrido ayer. Se ha recapturado al delincuente más peligroso de este país. Recapturado sí, porque en efecto fugó de la cárcel. Un sistema que en ese momento y ni siquiera hoy podríamos asegurar que está totalmente controlado por el Estado. Un sistema que ha tenido años y años y años de funcionar básicamente bajo la dirección y por supuesto sometido al interés de los grupos delincuenciales, no del Estado. De ahí que cuando las cárceles dejan de ser los espacios desde donde se procesa y se organiza el negocio, pues algunos optan por salir. Ha sido recapturado quien podría en determinadas circunstancias, y aquí está, creo yo, la parte clave, ofrecer información vital y valiosa para saber hasta dónde se extiende el poder de la mafia. Ni más ni menos. Y eso sucedería aquí probablemente, pero pocas posibilidades ciertas y reales. Eso es bastante más probable que suceda en un escenario como el de Estados Unidos, donde la justicia estadounidense, lejos de las presiones, los chantajes, de el alcance que pueden tener los grupos delincuenciales organizados, en cambio en la justicia ecuatoriana pudiera provocar, quién sabe, y hasta la colaboración, en el sentido justamente de ayudar a dibujar el verdadero alcance. Y digo el verdadero porque mucho ya nos hemos enterado gracias a sendas investigaciones que la Fiscalía en su momento llevó a cabo. De ahí se desprenden los casos Metástasis, Purga, pero que seguramente todavía no hemos llegado al fondo. Y ahí también hay una esperanza entonces, y digo, insisto, alrededor de eso tal vez se deberían centrar las principales expectativas de este país, de los ciudadanos comunes y corrientes, de todos nosotros. La recaptura de Fito se anuncia ayer en la tarde y hoy se conoce un poquito más. Sin embargo, a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa que ofrecerán los ministros del bloque de seguridad para entregar seguramente los detalles de cómo se llegó a la recaptura. ¿Qué sabemos? Lo que hemos visto. Él estaba oculto en un búnker literal, en una propiedad que gozaba de todas estas extravagancias, lujos, se podría decir, detalles que le garantizaban una vida cómoda, bastante cómoda, pero que también en teoría le proporcionaban la seguridad que se necesitaba. Un búnker, un espacio oculto a simple vista. Ecuavisa informó que el paradero de alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, estaba en la mira de las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas desde hace 2 meses aproximadamente. Fuentes de inteligencia militar informaron a ecuavisa.com que la información llegó a su poder tras recibir una llamada a la línea 131 del plan de recompensas que funciona como parte del bloque de seguridad del Ecuador. Decidieron con la ubicación en un barrio cerca al monumento de la Tejedora, en un redondel entre Manta y Montecristi, cantones en la zona costera de la provincia de Manabí.
Las Fuerzas Armadas intervinieron con 3 equipos de combate y uno especial que sumaban 200 soldados aproximadamente y se formó un cerco de seguridad externo. Estaba en una casa que tenía un búnker al estilo de Israel, Siria o Palestina. Por eso, cuando los uniformados lo encontraron, alias Fito estaba escondido en la cocina en una especie de sótano bajo el piso. Los uniformados movieron una tapa de cemento del piso cubierta por baldosas de aproximadamente 50 centímetros de espesor para poder capturarlo. En inteligencia del ejército se sostiene que se utilizaron drones para vigilar al cabecilla de los choneros y sus movimientos. Se hicieron interceptaciones telefónicas y triangulaciones. Como ahora ya es más fácil con esta nueva ley de inteligencia, se logró ubicar dónde estaba el sitio. Entonces, ya con la información certera, lo único que se hizo al final fue intervenir, precisó la fuente de inteligencia. La vivienda donde se escondía era de un militar. Además, indicó la fuente de Fuerzas Armadas, cuando inteligencia militar hizo la contrastación de información, le ubican porque los mismos cómplices de la estructura ilegal dieron la información. Para confirmar la información, inteligencia hizo seguimientos y se levantó una ficha con equipos tecnológicos. Otras estrategias que intervinieron, las fuentes de inteligencia confirmaron que para localizar a Fito también sirvió como estrategia arrojar panfletos con forma de billetes de 100 desde los helicópteros, y esto, ustedes recordarán, sucedió y fue noticia hace aproximadamente unos 15 días. Se lo hizo en los barrios de Manta, en donde hay mayor injerencia de las mafias criminales. Se lo hizo como parte de las recompensas para detener a los líderes de los GDO. Hoy tenemos estos resultados, dijeron. Un oficial calcula que hasta febrero de 2025 se habían pagado cerca de 300,000 en recompensas. Junto a alias Fito se apresaron a otras 4 personas. Información de Coavisa.com. La reacción de ciertos grupos, y por eso digo que hay personas que están sometidas a este riesgo de desinformarse. La reacción automática de ciertos grupos políticos, periodísticos, líderes de opinión, analistas, abogados, personas que hacen verificación de información, fue cuestionar lo dicho por el presidente respecto de que atribuirle, mejor dicho, en parte el éxito de la recaptura de Fito a las leyes recientemente aprobadas. Se cuestionaron el hecho y cuestionaron al presidente el hecho de que estas leyes pudieran haber tenido algo que ver en esta recaptura. Y me imagino yo que resulta sencillo y tentador hacerlo, básicamente porque son leyes recientemente aprobadas. Pero si uno va al fondo de los temas, y tal cual como describen desde Fuerzas Armadas en esta nota para Ecuavisa, las herramientas que se desprenden de la ley de inteligencia probablemente podrían haber sido utilizadas antes. ¿A qué riesgo? O mejor dicho, ¿qué garantías ofrece la ley de inteligencia hoy a quienes participaron del operativo decisivo? Esas interceptaciones telefónicas. ¿Qué garantías ofrece a quienes participaban, ejecutaban esta parte del procedimiento antes respecto de la ley de inteligencia vigente hoy? ¿Cuál será la sensación de las personas que están enfrentándose a los criminales? Me refiero a los militares, a los policías, en el campo y tomando decisiones estratégicas. ¿Cuál será la sensación después de la aprobación de las leyes? ¿No será que, en efecto, están mucho más tranquilos y por lo tanto decididos a utilizar todas las herramientas de las que dispongan? Evidentemente habrá una parte de esta historia que no conoceremos. Los ciudadanos no conoceremos porque no tenemos por qué tener acceso. El Estado actuando para capturar como ha capturado al criminal más peligroso de este país, y unos cuantos cuestionando el hecho, aunque sea cuestionando lo dicho por el presidente sobre la utilidad de las nuevas leyes. Claro, da cuenta de lo roto que está este país, da cuenta de lo politizado que termina siempre todo.
Pero a mí se me antoja pedirte que también consideres que eso da cuenta de cuál es la esencia de cada una de estas personas en cualquiera de los roles: político, periodista, analista. Y por esencia me refiero básicamente a qué es lo que priorizan, qué es lo que realmente es más importante para cada uno de ellos. Este es un día en el que el Ecuador tiene que celebrar la recaptura del más peligroso de los delincuentes. En efecto, esto significa que hoy ya no va a haber delincuencia en el país, pero por supuesto que no. ¿Cuál puede ser el efecto de esto? Pues realmente creo que tenemos el derecho de aspirar a que sea un efecto contundente, insisto. Desde la sola recaptura hasta lo que puede provocar esta recaptura. Y es señal clara de que si gente alrededor, perteneciente a estos grupos criminales, se decidió a colaborar, tiene directa incidencia las leyes recientemente aprobadas. Los anuncios que también fueron muy criticados respecto de recompensas en su momento. Ese anuncio hecho por la recaptura de Fito, que ahora también está por el otro delincuente que escapó de la cárcel. Esto ya te habla de un Estado que está operando justo como lo demandábamos los ciudadanos. Con planificación, con estrategia. Esto da cuenta de un Estado que está en mejores condiciones para enfrentarlos, pues. Yo no creo que todavía ha llegado el punto de decir que el Estado está en mejores condiciones que ellos, porque evidentemente ellos operan al margen de la ley. Se dice que están igual o mejor armados que nuestras Fuerzas Armadas. Pero hoy nuestras Fuerzas Armadas, gracias a esas cuestionadas leyes, tienen herramientas que antes no tenían. Hoy los policías tienen herramientas que antes no tenían. Esto que genera tanta preocupación. Esta reciente aprobación de que los menores de edad que cometan cierto tipo de delitos pudieran ser juzgados como adultos. Eso tiene que generar una reacción afuera, en los grupos delincuenciales mismos, pues. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo enfrentas, como Estado y como sociedad, a quienes viven y actúan al margen de la ley? ¿Con la ley en la mano? Por supuesto, pero hay que adaptar las leyes para que esta sea una pelea en la que al menos puedes competir, pues. Yo te invito a que recuerdes quiénes, pues te lo voy a decir, por cierto, pero quiénes fueron los que se opusieron a que se apruebe en consulta popular la extradición de delincuentes del Ecuador. Quienes hicieron campaña por el no. Cada uno de esos actores, alrededor del correísmo, alrededor de Leonidas Issa, que hicieron campaña específica por el no. Los argumentos, entre otros, eran los de el país, ¿no es cierto? El país tiene que cuidarse a sí mismo, no podemos someternos a la justicia de otros países, al imperio. Esa gente que se opuso, uno no podría decir que directamente está defendiendo a este tipo de criminales. Habría que llegar al fondo del tema para determinar si sí o si no. Pero claramente comparten preocupaciones, pues. Y eso los llevó a tener intereses en común. Y eso los llevó a convertirse en el brazo político que todo grupo criminal en el mundo necesita. El presidente ha anunciado además que se ha hecho ya todo por parte del Ecuador para que Estados Unidos requiera en extradición a alias Fito. Me imagino que esto no ocurrirá de la noche a la mañana y tendrá un procedimiento serio que deberá llevarse a cabo y que deberá contar además con toda la colaboración de nuestras autoridades, no solamente del Ejecutivo, sino de la justicia.
Hay que estar vigilantes para que eso ocurra. Que ojalá el Estado norteamericano así resuelva, lo haga, porque tiene causas abiertas y pendientes en los Estados Unidos. Y eso pudiera abrir una puerta de esperanza, insisto, para que desde lo más alto de esta estructura criminal, ojalá pudiera este país finalmente conocer hasta dónde se extendieron los contactos, los nexos de los grupos criminales en las instituciones ecuatorianas. Tal vez este es el hecho que más les preocupa a algunos que, insisto, pretenden minimizar lo ocurrido ayer. Capaz que nos volveremos a encontrar con nombres que ya a estas alturas en el Ecuador son promos repetidos. Buenos días, este es el show de la papaya. Yo te doy la bienvenida.